Hello, I'm Thomas Jefferson, one of the founding fathers of America and the third President of the United States. I'm best known for my intelligent and important ideas. I believed ideas were the most powerful tools people could use. By thinking hard and coming up with good ideas, I invented ways to grow better fruits and vegetables on my plantation. I also designed a beautiful house all by myself. But most importantly, my ideas helped create a new kind of government. A government that cares about people's freedom and the right to do what they want with their lives. This was a brand new, exciting idea, because a government that cared about people's rights was unheard of during my time. Throughout history, kings, queens, czars, pharaohs, and emperors had usually made the decisions about how people would live their lives. The king has decided everyone will be happy today between the hours of 10:30 and 2 o'clock. Then, get back to work! Wow! Hey, sounds good to me. Nice king! Yeah, nice king! Como pudieron ver, Thomas Jefferson era conocido por eso. Él fue el tercer presidente de los Estados Unidos y él pensaba que el gobierno debería de hacer algo que ayudaría a la sociedad, que los hiciera feliz y que tomaran en cuenta sus opiniones. Él es el que está en el Bildrados y estaba también en el Níquel. Él nació en Chatwell, Virginia, el 3 de abril de 1743. Y se consagra como un horticultor, líder político, músico, inventor y fundador de la Universidad de Virginia. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos de 1801 a 1809 y es conocido como uno de los padres fundadores de la nación. Él fue uno de los principales autores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Él creó la frase "All men are created equal" y estaba en contra de la esclavitud, aunque irónicamente era dueño de cientos de esclavos. Él heredó esclavos de su padre y los tuvo durante toda su vida. Inclusive tuvo una relación con una de sus esclavas, pero en la Declaración de Independencia escribió eso y nunca liberó a sus esclavos. Y como él tenía muchas ideas, pero esa fue una que nunca la logró poner en práctica. Y adicional fue uno de los hombres más ricos de Virginia y al final de su vida siempre tuvo deudas y mantenía a los esclavos solamente para mantener esa idea de vida rigurosa. Thomas fue un defensor de la libertad que creía que cada individuo tiene ciertos derechos que existen con o sin gobierno, y este es el derecho de la libertad. Él pensaba que todo el mundo tenía el derecho a la libertad y también a la libertad religiosa, que era que la religión tuya es un asunto con Dios, con nadie más se tiene que meter en ella y tú tienes ese derecho a la libertad religiosa. Él muere irónicamente el 4 de julio de 1826, que es el aniversario de la aprobación de la Declaración de Independencia. Y su epitafio fue escrito por él mismo, diciendo: "Aquí yace Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, autor de la Ley sobre la Libertad Religiosa en Virginia y fundador de la Universidad de Virginia". Él escribió su epitafio porque él quería que reflejara todo lo que él le dio a las personas, no lo que las personas le dieron a él. Bien humilde. Y aquí está. Ahora pasamos a las implicaciones filosóficas. Thomas Jefferson decía: cuestiona con audacia hasta la existencia de Dios, porque si existe uno, él seguro aprueba más el homenaje a la razón que el homenaje al miedo ciego. Jefferson se caracterizó por ser un exponente de la Ilustración, también
Esta filosofía impulsó a Jefferson a considerar la doctrina de la Trinidad como absurda y llena de hipocresía. Y por tal motivo, él decidió editar la Biblia, cogió la Biblia, la editó, removió todo lo que tenía que ver con los milagros y con los aspectos sobrenaturales y solamente dejó la historia. Entonces, esta Biblia se conoce como la Biblia de Thomas Jefferson y la tituló Life and Morals of Jesus Nazareth, extracted textually from the Gospels. Para Jefferson, la virtud era considerada una parte importante de los seres humanos, que significaba la ilustración, amor por la patria, un estilo de vida estricto, práctica del código moral y la disponibilidad de sacrificar ganancias privadas por el bien público. Él pensaba que el gobierno se debía de sacrificar para proveer a la ciudadanía y a las personas la mayor felicidad. Sacrificarse ellos, no sacrificar a la sociedad. Y la felicidad para él se podía conseguir solamente por la parte racional del individuo. Y si ésta gobernaba su apetito y pasiones, o sea que la razón debería de gobernarte a ti y controlarte a ti como persona. Jefferson creía que los individuos tienen un sentido innato de la moral, por lo cual perciben el sentido del bien y del mal. O sea que tú tienes que decidir qué está bien y qué está mal. Y eso es lo moral para él. Además, el hombre, él decía que era capaz de enormes capacidades, ya que podía desarrollar la razón, y era el único individuo que podía razonar, y que esa era la herramienta del futuro. Y la vida para Jefferson debería de ser artística y literaria, que rivalizara los logros de la cultura europea. En ese tiempo se estaban tratando de separar, de independizar de Europa, y él pensaba, y Europa no pensaban mucho de ello, pero ellos querían alcanzar esas capacidades que Europa decía que no podían tener. La democracia para Jefferson era de los gobiernos el más moral, ya que protegía los derechos del individuo y proveía el desarrollo moral. El propósito del gobierno, según Jefferson, era promover la felicidad humana. Y el gobierno propio para él era la capacidad de las personas para distinguir entre el bien y el mal. Que una persona tenga gobierno propio, que se pueda gobernar él mismo. Y el buen gobierno es aquel que se preocupa por la felicidad de los individuos. Las implicaciones educativas. Para Jefferson, el fin de la educación era curar la ignorancia, reformar y redimir personas subdesarrolladas. Y él pensaba que para poder educar en masas, esa educación la proveían los periódicos. Y que los periódicos eran ese vehículo para el debate. Y así las personas se podían orientar para saber qué estaba pasando con la sociedad. Él también estableció 4 niveles para la educación, que eran las escuelas elementales, las escuelas de gramática, que eran las escuelas superiores, la universidad y el aprendizaje durante toda la vida. En las escuelas elementales, él consideraba que esa era la base de la estructura educativa y estableció en ella que todo niño libre, no esclavo, todo niño libre, tanto masculino como femenino, atenderá sin costo alguno por 3 años a la escuela elemental. En esos 3 años, la educación lo va a lograr identificar de las masas, decir, ok, este niño resalta sobre este va a ser un líder. Eso era lo que él proyectaba para sus escuelas. ¿Quién va a ser un líder? Legislador, político, abogado. Y el currículo de estas escuelas estaba compuesto de la lectura, escritura, aritmética común y la historia. Las escuelas secundarias, llamadas escuelas de gramática, funcionaban como internado. Solamente pasaban los niños que se resaltaban ante las masas y que eran becados porque tenían que pagar el hospedaje, la matrícula y demás gastos. Y el currículo de eran los lenguajes como el griego, latín, inglés, la geometría, navegación y geografía. Y luego, lo que más se destacaban en las escuelas
está en su finca en Monticello y ya que tuvo toda su vida una colección de libros. Y Jefferson decía de la educación religiosa que debe de ser separada a la del Estado y que el Estado se tiene que encargar de la educación, de los religiosos se encargaba la Iglesia. Y ahora pues yo les quiero hacer una pregunta, ya que conocen más sobre Jefferson, si estuvieran en aquellos tiempos ustedes, si votarían por él como presidente. Bueno, a lo que hay, dale, que sí. A lo que hay ahora. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Todavía existe la esclavitud en ese tiempo? Él La fecha es... estaba en contra de la esclavitud, pero tenía cientos, miles de esclavos, nunca los liberó. Yo pienso que no, porque él estaba en contra de la esclavitud, pero los niños que podían estudiar eran los libres. Entonces no tenían derecho todo el mundo a poder educarse. Simplemente una Y cierta las mujeres solamente podían educarse hasta el nivel elemental. Después de eso Sí, no pero- podían seguir educándose, tenían que ir a la casa, Sí, se todavía podían no tenían que dedicar a Ah, pues that's a Sí, no. porque todavía en ese tiempo, me imagino que las mujeres no tenían derecho. Quédense en la casa no tenían donde nada. pertenecen. Y entonces